Mi nombre es Alexandra Ron y les voy a explicar cómo funciona el sistema perceptivo visual. Entonces, vamos por acá. He desarrollado dos maquetas en las cuales les voy explicando paso a paso cómo es este procedimiento. Entonces, lo importante es que la retina no tiene la capacidad de emitir imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a través de los procesamientos de datos en una de las zonas de asociación visual. Como vemos acá, el lóbulo occipital es el que manda la información sobre la visión a los lóbulos. Primero va hacia el lóbulo frontal a través de la zona ventral, que en lo posterior ya les voy a explicar cómo funciona esta. El lóbulo occipital, el de aquí, es el más pequeño. ¿Es el más pequeño o el de menor tamaño? Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Esta es importante para la identificación de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Entonces, vamos acá. En la vía visual se va a dividir en dos. En la retina temporal, que está a los lados, y la retina nasal, que está al lado del hueso nasal. La retina temporal recibe el mayor campo visual izquierdo, mientras que el nasal el derecho. Ambos ojos reciben el campo visual contralateral, como vemos en este ejemplo. El nervio óptico, este de aquí, pasa al otro lado y se forma el quiasma óptico, donde se juntan las fibras temporales y las laterales no. El cerebro, para interpretar esta información, tiene la capacidad del nervio óptico, va a tener que pasar al otro lado justo para que quede toda la información. Es decir, que el ojo derecho va a pasar la información al izquierdo. Del ojo izquierdo va a pasar la información al derecho. En el quiasma óptico, la información llega al tálamo, que es la área más importante de la integración del proceso de estímulos visuales. Luego pasa a la corteza visual, que es la corteza visual, la primaria y la secundaria. En estas cortezas es donde se va a interpretar todo lo que vemos. En el área temporal siempre se queda al mismo lado. Esto hace que la información en la corteza cerebral siempre se procese del otro lado. Es decir, el cerebro izquierdo procesa el campo visual derecho y el cerebro derecho procesa el campo visual izquierdo. El nervio óptico viaja al quiasma y este llega a dos regiones. La primera, que es el núcleo geniculado lateral del tálamo, que es la parte a la cual no va a llegar a la corteza y se encarga de la percepción de los objetos. La información visual pasa por el tálamo, por el núcleo genicular principal, y este recibe las capas, unas del derecho y otras del izquierdo, para ir generando el campo visual contralateral. El núcleo pulvinar y el núcleo genicular proyectan a la corteza cerebral, luego a la corteza primaria del lóbulo occipital. Vamos para acá. El lóbulo occipital se divide en dos vías principales. La dorsal, que es la parte de aquí arriba, y la parte ventral, que es la parte de aquí abajo. La vía dorsal se conecta con el lóbulo parietal, como vemos aquí, y es donde se produce donde está el objeto que percibimos. Mientras que en la parte ventral
El lóbulo temporal tiene recuerdos del pasado y nos da específicamente qué es lo que vemos. También la forma, el color, la estructura, la profundidad. Es decir, lo asociamos con el qué para identificar las mismas. Con esta pequeña exposición, espero que le haya sido de su agrado y eso es. Muchas gracias.